Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias del Museo del Jade. Hoy estamos en compañía del doctor Carlos Mayo, a quien agradecemos primero aceptar la invitación y compartirnos esta charla sobre el análisis de un grupo de piedras verdes translúcidas encontradas en el yacimiento del Caño en Panamá. Les voy a presentar a don Carlos. El doctor Carlos Mayo Torné es un investigador hispano-panameño que cursó sus estudios de licenciatura en Historia del Arte y el doctorado en Historia, Geografía e Historia del Arte, con líneas de investigación en Arqueología y Cultura Material en la Universidad de Santiago de Compostela. En la actualidad es arqueólogo del Ministerio de Cultura y del equipo de investigación del Centro de Investigaciones Arqueológicas del Istmo y miembro del Sistema Nacional de Investigación. Su interés de investigación se centra en el estudio de las culturas ancestrales del Istmo y cómo éstas se organizaban política, socialmente y económicamente. Sin más por el momento, le voy a dar la palabra a don Carlos y muchas gracias por desarrollar este tema. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría, antes de comenzar, agradecer al Museo de Jade de Costa Rica y en especial a ti, Carolina, y a Virginia, por la invitación a participar de su ciclo de conferencias. Es para mí un placer, sinceramente, compartir con ustedes el día de hoy. La charla que presentaré a continuación se titula Análisis a un grupo de piedras verdes translúcidas encontradas en el yacimiento de El Caño. En esta charla se presentan los análisis de un estudio de procedencia de materiales arqueológicos encontrados en El Caño. Forman parte de este estudio las doctoras Julia Mayo y Mercedes Guinea, de Fundación El Caño, y Alfredo Campos, Eliezer Chin, Hanna Fernández, Héctor Miranda, de la Universidad Tecnológica de Panamá. La charla presenta por primera vez los resultados preliminares de un conjunto de análisis que tiene como objetivo general evaluar el intercambio a larga distancia de bienes de prestigio en la jefatura de Río Grande. Los materiales que se analizan son 4 piedras verdes translúcidas encontradas en el yacimiento arqueológico de El Caño. Los objetivos específicos son, en primer lugar, evaluar la procedencia de la muestra. Para ello se realizaron análisis de microscopía óptica, fluorescencia de rayos X, espectroscopía de infrarrojas de ultraformada Fourier, espectroscopía ultravioleta, ultravioleta visible, infrarroja cercana y finalmente análisis de fotoluminiscencia. Finalmente, también se pretende evaluar las posibles rutas de intercambio de las piezas con el apoyo de análisis tecnológicos, comparaciones estilísticas y con la consulta de fuentes bibliográficas. Esta segunda etapa todavía está en proceso y se presentan algunos datos preliminares. La hipótesis de trabajo es que las muestras son esmeraldas de procedencia colombiana y evidencian el intercambio a larga distancia en la región. Las muestras de estudios provienen del yacimiento del Caño. El Caño es un yacimiento situado en Gran Coclé, centro geográfico aproximado de una macrorregión cultural denominada región istmo-colombiana. Esta región es un conglomerado de entidades culturales que ocupan un extenso territorio en los actuales límites de Costa Rica, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, Ecuador y Venezuela. Los pueblos nativos que habitaron y habitan actualmente esta zona comparten rasgos culturales, lingüísticos y genéticos que justifican esta agrupación. El Caño está situado en la vertiente de la costa pacífica panameña, cercano a la desembocadura de Río Grande. Se encuentra a tan solo 2 kilómetros río arriba del famoso sitio Conte, donde también se han encontrado este tipo de piedras, como veremos más adelante. El Caño es un yacimiento conocido por sus alineamientos de columnas y las esculturas monumentales en piedra volcánica, con representaciones zoomorfas y antropomorfas.
También se han encontrado recientemente tumbas con entierros múltiples, donde numerosos cuerpos son enterrados compartiendo la misma fosa de entierro, junto a centenares y en algunos casos miles de objetos arqueológicos. Las fechas de estas tumbas se extienden desde el 800 al 1000 después de Cristo aproximadamente, y existe una gran variedad de artefactos arqueológicos encontrados en las excavaciones de estas tumbas. Entre ellos se encuentran los conocidos objetos de metal y lítica, artefactos hechos de hueso y dientes de animales con los que se realizaban, por ejemplo, cinturones de dientes de felino en combinación en algunos ejemplos de dientes de cachalote. Y también se encuentran miles de cerámicas, muchas de ellas con diseños polícromos, zoomorfos, antropomorfos o geométricos. Y entre los artefactos más llamativos se encontraron un grupo de piedras verdes que fueron catalogadas en los registros de la excavación como esmeraldas. No es la primera vez que se encuentran este tipo de piedras en la región. En el sitio Conte, la expedición de Harvard a principios de 1930, se encontraron 3 piedras que el encargado de las investigaciones catalogó como esmeraldas. En las memorias de excavación se menciona que las piedras han sido pulidas y perforadas en múltiples direcciones, incluso aquellas que han sido engarzadas en oro y no tenían la necesidad para penetrar. La pieza más grande mide 3.8 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de ancho y 2.2 centímetros de espesor. Pesa 189 quilates, o lo que es lo mismo, 37 gramos. Se mencionan en estas memorias que las esmeraldas pueden venir de Colombia, de Ecuador o de Costa Rica. Posteriormente, la expedición de la Universidad de Pensilvania, en las excavaciones dirigidas por Mason en el mismo sitio, se encuentra otra pieza a la que se le dio la misma catalogación. Mason describe la pieza como un magnífico ejemplo del trabajo aborigen en oro puro, que en su espalda lleva junta una gran esmeralda. La esmeralda es de baja calidad, pero es de considerables dimensiones. Mason se imagina que esta esmeralda procede de las famosas minas de Muzo en Colombia. En el caño, hasta la fecha, se han encontrado 4 piedras verdes translúcidas, las cuales están cabujoneadas, presentan perforaciones y están pulidas. Incluida la esmeralda del ejemplo que vemos en la imagen, donde la piedra va parcialmente incrustada en una figura de cobre que representa a una mujer arrancándose los ojos. El primer paso del estudio fue certificar que efectivamente se trataba de esmeraldas. Ni las piedras encontradas en sitio Conte, ni las halladas en el caño se les habían hecho hasta ahora ningún tipo de análisis químico ni gemológico que las identificasen como tal. Y surgían las dudas entre los arqueólogos de si realmente eran esmeraldas u otro tipo de piedra como turmalitas. Las esmeraldas son cristales de aluminosilicato de berilio, las cuales adquieren el característico color verde por la combinación de los elementos cromóforos, el hierro, el cromo y el vanadio. Los primeros análisis que se realizaron fueron con un Exaref portátil y los espectros confirman la presencia de estos elementos químicos en la muestra, a excepción del berilio, fuera de los rangos de detección del equipo. En todos los casos se observan claramente picos en los elementos de aluminio, en el silicio, y los elementos cromóforos del cromo, vanadio y hierro. En estos análisis, además, se evidencia la baja concentración de hierro de la muestra, típico de las esmeraldas colombianas, que rondan entre 1000 e incluso menos partes por millón, y una relación de cromo
y vanadio, que son similares a los datos obtenidos en las minas de Cuna, que se encuentra en la región de Muzo. Además, se realizaron análisis de microscopía óptica en la búsqueda de caracterizar las inclusiones. Las esmeraldas presentan inclusiones en el interior de los cristales, conocidos como jardines. Y era uno de los elementos que tradicionalmente se usaban para diferenciar las piezas sintéticas de las geológicas y también para determinar procedencia. En las muestras del caño se pueden observar claramente estos jardines, algunos de ellos inclusiones multifase. Las inclusiones multifase combinan el material sólido, fluido y gas dentro de un mismo cristal. Y normalmente se asocia en la gemología a las esmeraldas procedentes de Colombia. Otra de las técnicas empleadas para la caracterización y que acabó confirmando que las muestras eran esmeraldas fue la espectroscopía de fotoluminiscencia, realizados en los laboratorios Marie Curie de la Universidad Tecnológica de Panamá, por Hanna Fernández y el Dr. Chin. En la imagen se pueden observar los espectros de las muestras arqueológicas procedentes del caño con otras muestras de referencia procedente de otras localizaciones geográficas. En los espectros se pueden observar claramente los picos R1 y R2, picos angulosos y unos picos mucho más anchos que se denominan RN, que están asociados, vinculados a la luminiscencia emitida por el cromo en estado de oxidación. Adicionalmente, se realizaron espectros de ultravioleta visible y infrarrojo cercano, realizados por el Dr. Campos en los mismos laboratorios. Se evidencia claramente la excitación del óxido de cromo y de vanadio en la región de 420 y de 610, característico de las esmeraldas. Es especialmente interesante en los análisis la poca absorción del óxido ferroso en la región en torno a los 830. Esto es típico de las esmeraldas colombianas. En la imagen podemos ver un espectro de una esmeralda procedente de Colombia y otra procedente de Brasil. En la región en torno a los 830 se observa muy poca excitación por las bajas cantidades de hierro. En cambio, en otras partes del mundo las esmeraldas presentan una excitación mucho mayor al tener contenidos de hierro mucho mayores. Por último, se hicieron análisis de infrarrojos de transformada Fourier, también por el Dr. Campos. Una de las regiones de interés en nuestros análisis es la comprendida entre los 2000 y 3000 nanómetros. En esta región se pueden observar picos asociados al dióxido de carbono, al agua adulterada y al ácido clorhídrico. Otra región de interés es la comprendida entre los 5000 y los 7000 nanómetros. En esta región se vinculan las excitaciones a las moléculas de agua. Los datos en esta región pueden estar dando información valiosa acerca de la procedencia. Se observa un pico en torno al 5272 que se vincula al tipo 2 de agua, en el 5433 al pico 1 de agua y finalmente, y lo que llama más la atención, un pico muy anguloso en la región de 6815 que se puede vincular al tipo 1 de agua que se asocia a una baja alcalinidad en el ambiente de formación de las esmeraldas, el tipo de formación de las esmeraldas colombianas. Todo indica, como vimos, que las piedras que se encontraron en el caño son efectivamente esmeraldas. Es decir, los arqueólogos tenían razón. Y que además estas provienen muy probablemente de Colombia. Al ser los depósitos esmeraldíferos conocidos más cercanos, además porque los datos arrojados de los análisis químicos evidencian un parentesco con muestras procedentes de Colombia, y finalmente
porque hay evidencia arqueológica de que las esmeraldas eran explotadas por pueblos muiscas coincidiendo con fechas de ocupación de sitio del Caño, entre el 750 y el 1000 después de Cristo. En Colombia existen actualmente 2 cinturones esmeraldíferos, ambos situados en la cordillera occidental de los Andes, cercanos a la ciudad de Bogotá. Uno se conoce como la región de Muzo y otra como la región de Chibor o Somondoco. Ambas áreas eran explotadas en tiempos de la conquista española, según nos cuentan las crónicas. Los datos arqueológicos, como acabo de mencionar, evidencian además una explotación anterior que se remonta en varios siglos y que coinciden con la ocupación del Caño como sitio de entierro. La pregunta es, ¿cómo llegaron estos cristales al Caño? Estas regiones están separadas por muchísimos kilómetros. En el caso de la región de Muzo son más de 700 kilómetros en línea recta. Y todavía más alejadas si las esmeraldas vienen de la región de Somondoco. Entonces, ¿cómo llegaron estas piedras al Caño? En la América prehispánica se conocen 2 tipos de intercambio a larga distancia. El intercambio directo, realizado por profesionales especializados en el comercio de bienes a larga distancia, como los mindalaes, una élite que habitaba el sur de Colombia y el norte de Ecuador, o como los postecas, mexicas. Otra posibilidad son las llamadas redes de intercambio, conocidas también con el término de intercambio de goteo. Esas redes conectaban diferentes comunidades y culturas, lo que permitía una circulación de productos a una área geográfica mucho más amplia. La forma de evaluar cómo llegaron estas piedras al Caño y sus rutas se pueden hacer con la ayuda de la consulta de las crónicas y escritos de la época colonial, es decir, las consultas de las fuentes bibliográficas. También se pueden evaluar a través de los contextos arqueológicos y también con los análisis traceológicos aplicados a la manufactura y haciendo comparaciones estilísticas. Otros métodos, como trazar rutas de menor coste con el empleo de sistemas de información geográficas, se realizarán a futuro. Según las crónicas, sabemos que existían 2 áreas de extracción de esmeraldas. Además, sabemos a través de las crónicas que existían mercados exclusivos para las esmeraldas, como el mercado de Turmequé, que estaba dentro de lo que es el área muisca. Adicionalmente, sabemos que había un comercio a larga distancia de esmeraldas. Las extracciones de esmeraldas, según las crónicas, sabemos que se realizaban en minas de cielo abierto. Se elaboraban para ello zancas sobre el terreno, haciendo canales con desnivel. El agua de lluvia que caía en estos canales provocaba escorrentías, lo que provocaba un lavado del terreno y permitía la localización de las vetas. Una vez identificadas las vetas, se procedían a rastrearla y a limpiarla con ayuda de palos de madera. Finalmente, se procedía con la extracción de las esmeraldas. Este es el pasaje donde se describe cómo se procedía a la extracción de las esmeraldas y pueden ustedes leerlo en el epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, atribuido a González Jiménez de Quesada. Las esmeraldas eran intercambiadas localmente una vez extraídas, en mercados como el de Turmequé, ya que eran usadas por los muiscas como ofrendas en santuarios y además como ofrendas funerarias y también en la elaboración de joyería. Son famosas las ofrendas muiscas. Las piedras en estos contextos normalmente se usaban sin modificar. No se encontraban por lo general piedras pulidas o perforadas
y en pocas ocasiones se han usado en combinación de objetos orfebres si descartamos ejemplos como los famosos tunjos encontrados en el municipio de Pasca y que se encuentran en exposición actualmente en el Museo del Oro de Bogotá. Estas figuras presentan esmeraldas engarzadas en la frente y otra en el pecho, a la manera en la que la describen los cronistas españoles. Adicionalmente, existía una comercialización de las esmeraldas a larga distancia, y buena prueba son las esmeraldas encontradas en el caño. Una de las rutas posibles es a través del río Magdalena, desde las zonas de explotación muiscas hasta la zona del Caribe. El comercio de esmeraldas por esta ruta está documentado por los españoles en el siglo XVI. A principios del siglo XVI existía una red de intercambio entre territorios muiscas, los pobladores de la cuenca del río Magdalena y los pobladores de la costa del Caribe, que se intercambiaban, entre otras cosas, esmeraldas, cobre, oro, sal marina, trompetas y adornos de concha. Las esmeraldas que llegaban a las jefaturas del Caribe colombiana, como la que adquiere el gobernador Jerónimo de Lebrón en la Sierra Nevada de Santa Marta en el siglo XVI, eran mercancías que pasaban por múltiples manos hasta llegar a su destino final. No había, por lo tanto, un comercio directo, sino que era un comercio de goteo. González de Oviedo describe lo siguiente acerca de este comercio. En tierra firme, en Santa Marta, al tiempo que allí tocó el armada que el católico rey don Fernando envió a Castilla del oro, yo salté a tierra con otros, y se tomaron hasta 1000 y tantos pesos de oro de ciertas mantas y cosas de indios, en que se vieron plasmas de esmeraldas y corniolas. Todas esas cosas hallaron donde he dicho, y se cree que de la dicha tierra dentro les venía por trato y comercio. Es posible que las esmeraldas encontradas en el caño hayan seguido la ruta descrita por los cronistas españoles a través del río Magdalena y de allí siguieran camino hacia Coclé. Existen similitudes estilísticas encontradas en la decoración de las cerámicas de la costa del Caribe y de la zona de Urabá con aquellas encontradas en el caño. Dos buenos ejemplos son los diseños en forma de peine que se encuentra en una de las cerámicas antropomorfas encontradas del caño y los motivos encontrados en el yacimiento del Horno en Colombia. Y también los diseños YC encontrados en las vasijas del caño y los procedentes de cerámicas de Urabá, que hoy en día se encuentra en el Museo del Oro. Estas similitudes también se encuentran en la orfebrería de estilo open work, que se encuentra, aquí podemos ver ejemplos de la región Cenú, de Playa Venado y también de El Caño. Otras posibles rutas que pudieron haber tomado estas esmeraldas hasta llegar desde las zonas de explotación hasta llegar al caño pudo haber sido el río Cauca y las rutas del Pacífico. No existen evidencias escritas sobre comercio entre la región occidental y las jefaturas que habitaban la cuenca del río Cauca y tampoco se encuentran artefactos arqueológicos de la costa en yacimientos muiscas. Sin embargo, sí que existen hallazgos arqueológicos que evidencian el trasiego de esmeraldas en la zona. Lastimosamente, a diferencia de las muestras del caño, la mayoría son producto del huaquerismo y mucha información es incierta o está incompleta. Entre los yacimientos más importantes se encuentran los yacimientos del Valle del Cauca, está el sitio Madagana, cercano a la ciudad de Cali. Se encontraron esmeraldas en las tumbas más ricas del sitio. Existe una clara diferencia entre las esmeraldas encontradas en Madagana y las encontradas en territorios muiscas. Y es que las piedras, a pesar de que hay algunas que se encuentran sin trabajar, la mayoría de ellas se encuentran, son piezas que están trabajadas, están cabujoneadas y presentan perforaciones.
En territorio Quimbaya, en Río Cauca abajo, se encuentran también cuencas perforadas. Algunas cerámicas encontradas en sitios de esta cultura. Existen ejemplos decorativos como los que recuerdan mucho a las cerámicas de Coclé, a los diseños YC hallados en Coclé. Es posible, por lo tanto, que una vez cruzada la cordillera central, las esmeraldas hayan viajado a través del río Cauca hasta la zona del Darién, ¿no? En el siglo XVI los españoles describen redes de intercambio en estos territorios y existen evidencias arqueológicas de artefactos presumiblemente coclesanos en yacimientos a medio camino entre Darién y Coclé, como son Playa Venado, Miraflores, Farfán Beach, entre otros. También es posible que desde el río Cauca hayan cruzado y hayan sido intercambiados con pueblos costeros del Pacífico. Existen jefaturas poderosas en el sur de Colombia y norte de Ecuador representadas en la cultura Latolita Tumaco. Es posible que esas piedras hayan llegado a la costa ecuatoriana y desde allí se hayan viajado a otras zonas de Sudamérica, como Batán Grande. En Batán Grande, Shimada encontró lo que identificó como dos pequeñas esmeraldas que simulan los iris de una máscara funeraria de la cultura Sican. Estas esmeraldas, junto a otras pertenecientes a la misma cultura, son coetáneas a las encontradas con el caño y las identificaciones sitúan su origen en las minas de luz. Las esmeraldas encontradas en contextos arqueológicos en Ecuador y en específico algunas procedentes de la Tolita y en el yacimiento de la Florida, se le estima una antigüedad anterior a las fechas de la explotación esmeraldífera en territorio muisca. Esto, sumado al gran número de referencias bibliográficas en las que se menciona la existencia de minas en el país, ha llevado a algunos investigadores a pensar en la posibilidad de que existían minas perdidas en Ecuador desconocidas para nosotros en la actualidad. Las esmeraldas, además, se encuentran trabajadas y perforadas en algunos ejemplos, como las esmeraldas de Riobamba, similar a los ejemplos halladas en el Cauca y descritos anteriormente. Entre otros, se encuentran otros ejemplos de perforación, son únicos y se describen en el texto de Juan Ulloa, en el cual se describen de la siguiente forma. Taladraban las esmeraldas y otras especies de piedras de mucha dureza, con tanta delicadeza con se pudiera practicar ahora. Y aún en la disposición de los taladros hay bastante que reparar, porque unos los hacían de suerte que atravesaban diametralmente, pero otros no. Y estos los disponían de modo que, concurriendo en el centro de la piedra, venían a formar la figura de un triángulo. Estos patrones de perforación formando triángulos descritos por Juan y Ulloa en esmeraldas de contextos arqueológicos ecuatorianos se observan similares en Sitioconte, lo que llevó a Lodrop a pensar en la posibilidad de que las esmeraldas halladas en Coclé ya se importaron perforadas y su procedencia sea ecuatoriana. En Ecuador y en el sur de Colombia sí existían, a diferencia que en las culturas muiscas o del Valle del Cauca, comerciantes especialistas a larga distancia, llamados mindalais, y es posible de que hayan llegado a Coclé por la costa utilizando como puente yacimientos como Cupica en el litoral pacífico colombiano. Algunos ejemplos con perforación cruzada, como los descritos por Juan y Ulloa y como los hallados en Sitioconte, también se han hallado en el Caño. También se han encontrado esmeraldas perforadas engarzadas en objetos de metal, al igual que en Sitioconte. El hecho de encontrar esmeraldas ya perforadas en objetos de metal
justifica la interpretación de que las esmeraldas se habían importado ya perforadas. A las muestras del caño se le han empezado a realizar análisis tecnológicos para identificar el tipo de herramienta y las técnicas usadas en las perforaciones, el desgastado y el pulido de las piezas. Los análisis todavía están en proceso y poco se puede decir todavía de ellos. Se están realizando análisis con microscopios digitales de dinolite, identificando y estudiando los patrones y las dimensiones de las trazas encontradas en las muestras arqueológicas para posteriormente compararlas con los patrones de referencia producto de los trabajos de la arqueología experimental. En las muestras del caño se han encontrado dos tipos de perforaciones cilíndricas y perforaciones cónicas, ambas entre 2 y 4 milímetros de ancho aproximadamente, y además se han observado trazas de desgaste y trazas de pulido, como en el cuerpo de la Esmeralda 7644. Como mencioné, este trabajo está en desarrollo y se espera pronto contar con el resultado final de estos análisis. Sería magnífico a futuro, una vez concluyan los análisis traceológicos a las muestras del caño, analizar las muestras procedentes de Ecuador y aquellas encontradas en el Valle del Cauca, que presentan perforaciones, para evaluar el parentesco de traceología entre las esmeraldas arqueológicas encontradas en estas regiones y explorar la posibilidad de que éstas hayan sido trabajadas por las mismas tradiciones artesanales. A modo de conclusión, las muestras empleadas en el caño son realmente esmeraldas. Esto es un gran aporte, algo que teníamos dudas y que los análisis han confirmado de que realmente estas piezas son esmeraldas. Además, los análisis químicos sugieren que la procedencia es colombiana, posiblemente de la región de Muzo. Es probable que estas llegaran a Coclé a través de las redes de intercambio que existían en la zona. Y en esta presentación se han explorado 3 posibles rutas, a través de los ríos Magdalena y río Cauca, o una vía marítima posibilitada por comerciantes especialistas como los Mindalaes. Agradecer finalmente a las instituciones que han apoyado y apoyan las investigaciones en el caño, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, el Ministerio de Cultura, la Universidad Tecnológica, Fundación El Caño, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Ciudad del Saber. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Vamos a abrir un espacio para las preguntas. Entonces, está disponible el chat y si alguna persona prefiere abrir el micrófono, nada más necesitamos que ahí nos levanten la mano para participar. Bueno, vamos a esperar aquí un momentito nada más para ver si tenemos alguna consulta. En cuanto a entusiasmo, Dios mío. La gente, hay muchas preguntas, ¿no, Carolina? Vicky, si gusta, usted puede abrir el micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está Carlos Mayo? Les saluda Virginia Nova del Museo del Jade. Hola, muchas gracias más bien por su participación en esta conferencia. Creo que el dato es sumamente importante para esta zona, por lo menos para el Museo del Jade, porque estamos viendo de casi una vecindad de piedras verdes. Nosotros tenemos el jade y algunos cuarzos, ¿verdad? O piedras verdes, pero de lo que es la técnica, la misma técnica que se aplicaba, ¿verdad? Con la perforación, inclusive todavía hay datos de aserramiento con cordel que se practicaban en la parte de Ecuador, que creo que es un dato interesante, creo que Long, creo que es el que lo menciona, y también este tipo de perforaciones y sobre todo los mismos intercambios de larga distancia que usted mencionó, creo que es muy importante. Para la zona de Costa Rica no tenemos reporte en sitios arqueológicos de
esmeraldas. Ojalá, ¿verdad?, tuviéramos esa dicha de encontrar en algún contexto arqueológico, pero por el momento no tenemos ese dato, porque creo que al inicio usted mencionó como que también era una hipótesis, ¿verdad?, Sí, es que de hay, trabajo. sí, no hay en sitios arqueológicos hallazgos de esmeraldas, ¿no? Pero sí que hay mención en algunos textos del siglo XIX de que grupos indígenas intercambiaron algunas esmeraldas. Yo he perdido el rastro de esa cita, pero sí que hay algunos indicios de que sí que existían esmeraldas en Costa Rica. No depósitos, Sí, digamos, geológicos de esmeraldas, pero sí que existían reportes de que grupos nativos costarricenses intercambiaban esmeraldas en época en el siglo XIX. Y además también se han encontrado en crónicas, incluso en poblaciones mexicas, también hay reportes de esmeraldas, ¿no? Y también más al norte, ¿no? Cabeza de Vaca reporta en sus crónicas que con indígenas él había encontrado esmeraldas en territorios que actualmente son Estados Unidos, ¿no? Así que el recorrido de las esmeraldas es muy amplio, no solo se circunscribe a la región culturalismo colombiano, ¿no?, sino que sale a través de estas redes de intercambio mucho más allá, ¿no?, llegando a zonas de Mesoamérica e incluso más al norte. Es muy curioso. Lo otro menciona el dato de que es posible de que lleguen las esmeraldas de Costa Rica, y basándose en estas citas del siglo XIX, donde había ese trasiego entre nativos americanos y viajeros, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente cuál es el pasaje, pero sí que existen esos escritos. bueno, es muy interesante, entonces hay que ponerse a Sí, revisar entonces sí, estas incluso yo creo crónicas. que Muchas gracias, Carlos. algunas de esas esmeraldas fueron donadas al Museo Nacional. No sé si actualmente se encuentran allí o no, pero creo recordar, si la memoria no me traiciona, que quien intercambió esas esmeraldas con los grupos nativos posteriormente las donó a otra persona que finalmente las donó al Museo Nacional de Costa Rica. Y es posible que en el Museo Nacional de Costa Rica haya algún ejemplo de esmeraldas. Sería Ah, bueno bueno, investigar sí, si claro. Ujú. Sí, esa posibilidad. voy a buscar el dato y te lo comparto. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Acá Yolanda nos hace un comentario. Excelente exposición. Muchas gracias por enseñarnos sobre estos hallazgos. Carlos nos consulta. Saludos. No estoy seguro si se especificó cómo se perforaban los cristales o si hay una hipótesis sobre eso. Bueno, pues, pues muy laboriosamente, porque las esmeraldas suelen ser de las piedras más duras que hay, ¿no? No sé si llegan digamos, a una dureza de 8 en la escala de Mohs. Se cree que hay dos tipos de perforaciones. Hay perforaciones cónicas y perforaciones cilíndricas. Entonces parece ser que se han utilizado diferentes técnicas de perforación. Los primeros avances de los estudios de traciología nos están diciendo que las perforaciones cónicas posiblemente se hayan hecho con algún material, una piedra dura, posiblemente calcedonio, ¿no? Y las perforaciones cilíndricas, pues muy probablemente hayan utilizado algún tipo de caña y la utilización de abrasivos. Pero los análisis de la parte traciológica todavía están en desarrollo, están en estudios muy preliminares, ¿no? Se están estudiando los patrones de desgaste, las huellas, los patrones de las bandas de desgaste, digamos, las bandas que se dejan a la hora de desgastar o de pulir o, como preguntan ustedes, de perforar. Y medirlas también, porque hay algunos materiales que dejan un ancho de banda y otros, el ancho de banda son característicos de otros materiales, y todos esos análisis están en proceso.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias por el espacio, por la oportunidad de tenerlo acá en el ciclo de conferencias. Esperamos tenerlo en las próximas conferencias. No, hombre, Creo que siempre que sería me esto. inviten, siempre que me inviten, yo estoy con gusto participo. Muchísimas gracias. Sería Gracias a todo por vosotros hoy. por invitarme. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y esperamos que estén en la próxima charla. Muy bien, Gracias, Carlos. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Virginia. Chao.